Ruth, sus símbolos, tercera parte. Hermanos y hermanas, que la gracia, que la bendición, que la paz de nuestro bendito Creador, de Yahweh, esté con todos ustedes. Hoy continuamos con el estudio del libro de Ruth, esta tercera parte, para continuar descubriendo, analizando algunos de los misterios de los símbolos proféticos que tienen que ver con nuestro Salvador, con el Mesías, Yeshua, y con nosotros, la Iglesia. Antes de iniciar con esta predicación, quiero invitar a toda la gente que escuche este video a que eleve sus oraciones por México, por mi país, que está a punto de recibir una tormenta, un ciclón, para que el Altísimo nos bendiga, nos proteja, ya que se espera, de acuerdo a algunos expertos, que llegue en una magnitud que no se había recibido, que no había vivido México en los últimos 50 años. Los invito a que oremos implorando las misericordias de nuestro bendito Creador Yahweh. Después de haber dicho esto, iniciemos con este bello libro. El versículo 1 del capítulo 3 dice: Ruth vivía con su suegra. Entonces Noemí le dijo: Hija mía, ¿no habré de buscar tu seguridad para que te vaya bien? Versículo 2: He aquí que Boaz, con cuyas siervas estuviste, es pariente nuestro, y él estará ahora por la noche amontonando cebada en la era. Báñate, perfúmate, escoge tu mejor vestido y baja hasta la era, pero no dejes que él te vea, sino hasta que haya comido y bebido. Cuando él se acueste, observa detenidamente el lugar donde se acueste. Entonces acércate y acuéstate a sus pies, y él te dirá lo que debes hacer. Ella le respondió: haré todo lo que me dices. Entonces Ruth bajó a la era e hizo todo lo que le había ordenado su suegra. En esta primera parte, me extendí hasta el versículo 6, se nos está narrando a una mujer obediente. Como dije en otros videos, Ruth personifica a la mujer virtuosa del libro de Proverbios. Pero Ruth también está personificando a la iglesia, dócil, obediente, casta. Ruth vive con su suegra para que no quede la menor duda de su integridad, de su santidad, de su vida kadosh. Y es obediente a su suegra. La iglesia debe ser obediente a la palabra de Dios, que nos dice qué es lo que el Altísimo espera de nosotros. La iglesia es obediente. ¿Por qué? Porque ha sido llamada a una vida kadosh, una vida santa, pura. Dice el texto más adelante: una vez que Boaz comió y bebió, y su corazón estaba contento, se fue a acostar en medio de la era, y mientras él estaba profundamente dormido en la era, ella vino cautelosamente, alzó el borde de su manto y se acostó a sus pies. Aconteció que cerca de la medianoche aquel varón despertó de su sueño y se asustó cuando vio que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le preguntó: ¿quién eres? Y ella le contestó: soy tu sierva Ruth. Cubre a tu sierva con el borde de tu manto, por cuanto tú eres un pariente que nos puede redimir. La palabra que se ha traducido por manto es, algunos expertos la sitúan como talit, pero no es así. Este manto no es el manto de oración propio de los judíos, se refiere al manto con el que se cubrían del frío, una especie de capa gruesa. Este manto, cuando un varón, un israelita, cubría a una persona con el manto, significaba que si era un huérfano, lo estaba recogiendo, adoptando, y si era una mujer, estaba proponiéndole matrimonio. ¿Por qué esto? En la cultura hebrea
el varón tenía que ser cauteloso. Boaz ya era un hombre mayor, 45, 50 años aproximadamente. Ruth era una mujer joven. Entonces Ruth, la que llega, obedeciendo a los consejos de su suegra Noemí, y le pide a Boaz que la cubra con su manto, que cumpla en ella un mandato bíblico, una orden del Eterno, la ley del leviarato. Ya en otros videos he explicado lo que es la ley del leviarato. Y le pide que él la redima. Redimir significa rescatar un terreno de que se ha perdido por una deuda, liberar un esclavo, o en este contexto significa no dejar a una mujer sin descendencia, tomarla como esposa. Eso significa redimir. Y Boaz le respondió: bendita eres de Dios, hija mía, porque has hecho tu última voluntad mejor que la primera, pues no fuiste tras los jóvenes, fueran ricos o pobres. Boaz está reconociendo que es un hombre mayor, y Ruth no se está fijando ni en la riqueza ni en la edad, se está fijando tanto en el corazón como se está dejando guiar en obediencia por su suegra. Continúa el relato diciendo: ahora, hija mía, no tengas temor, porque yo haré por ti cuanto me digas, pues todos en nuestro pueblo saben que tú eres una gran mujer. Hermanos, qué impresionante que el pueblo judío haya llamado a Ruth una moabita, una extranjera, una pagana, una mujer que venía de un pueblo idólatra, la llamen una gran mujer. ¿De qué manera tenía que estar viviendo? ¿Qué tan obediente tenía que ser ante los misbot, los mandamientos de Yahweh, ante su Torah, que el Altísimo estaba contento? El pueblo de Israel la llama una gran mujer. ¿De qué manera la iglesia debería estar viviendo actualmente? Que los judíos tuvieran que decir: miren a la iglesia, miren a los cristianos, qué obedientes son, qué santos son, cómo deberíamos estar viviendo y lamentablemente cómo viven. Eso es nada más para que lo reflexionen algunos. El texto dice: ahora pues es cierto que soy pariente redentor. No obstante, hay otro que puede redimir, que es más cercano que yo. Ni en el texto de la Septuaginta, ni en el texto Masoreta, ni en el texto Peshita, entiéndase, hebreo, griego y arameo, en ninguno de los textos antiguos de la Escritura se menciona jamás el nombre de ese pariente más cercano, ese pariente que tenía el privilegio de redimir antes que Boaz. Pero ese pariente simboliza a la Torah, a la ley. Por obras de la ley nadie puede ser salvo. Por las obras de la ley nadie podía ser redimido. Boaz, como ya dije en el video anterior, simboliza a Yeshua. Yeshua es nuestro Redentor. Llegó primero la Torah, llegó primero la ley, el más cercano, el pariente más cercano, pero vamos a descubrir que no lo va a redimir. ¿Por qué? Porque por obras de la ley nadie alcanza la salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. Ahora bien, quédate hoy a pasar la noche aquí hasta el amanecer, y sucederá por la mañana que si Él te redime, bien, que te redima. Pero si Él rehúsa redimirte, vive Yahweh, que si Él no te redime, entonces te redimiré yo. Luego le dijo: duerme hasta mañana. Este versículo es muy importante. Dice: quédate hoy a pasar la noche aquí hasta amanecer. Eso significa, eso simboliza que la iglesia debe pasar la noche oscura, el reino de Satanás aquí en el mundo, hasta que llegue el amanecer, hasta que el sol de lo alto, como dice el profeta Malaquías, nos ilumine con su luz, hasta que la luz del mundo, que es Yeshua, que es Jesús, regrese en su segunda venida. Tenemos que pasar la noche a sus pies, de rodillas,
en oración, esperando que el novio llegue, que el novio regrese. Y durante ese trayecto, ese tiempo, descubriremos que el pariente más cercano, simbolizado en la ley, no redimirá a nadie, porque nadie es redimido por la Torá, por la ley. Somos redimidos por gracia mediante la fe en Yeshua. Y descubrimos dos cosas más. Pero si él rehúsa redimirte, vive Yahweh. Esto es un juramento solemne de los judíos. Era el más solemne que se podía hacer porque era en el nombre del Altísimo. Algunas personas en su ignorancia han dicho que es pecado jurar y cosas así, puras cosas absurdas. Pero la palabra del Eterno, que es explícita al respecto, no deja lugar a dudas sobre los juramentos. La palabra del Eterno dice que debemos jurar en su nombre precioso, en su nombre Kadosh, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Ahora bien, hoy no voy a entrar en controversia sobre los juramentos, pero la palabra del Eterno dice explícitamente que cuando hemos de jurar, debemos jurar en el nombre del Eterno. No podemos jurar en ningún otro nombre. Después de haber dicho esto, me gustaría continuar. Dice, vive Yahweh que si Él no te redime, entonces te redimiré yo. Luego le dijo, duerme esta mañana. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Despierta tú que duermes y Yeshua, Jesús, te alumbrará. Está amaneciendo. Estamos ya viendo a través de signos, a través de las profecías, que el regreso de nuestro divino Salvador es inminente. Ya está aquí. Tenemos que despertar y tenemos que hacer que los hermanos que están a nuestro alrededor despierten. Están dormidos, totalmente dormidos en sus delitos y en sus pecados. Ellos están totalmente entenebrecidos. Necesitamos despertarlos a través de esta predicación. Necesitamos despertarlos a través de una vida kadosh, a través de una vida santa. Y tenemos que hacer juramento solemne en el nombre de Yahweh. Como dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20, dice, reverenciarás a Yahweh tu Dios, a Él servirás, a Él te unirás y jurarás en su nombre. Es lo que hizo Boaz. Boaz juró en el nombre de Yahweh, que Él redimiría a Ruth. Yeshua ha jurado que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, y Él es el camino, la verdad y la vida, en Él no hay mentira. Si Él ha prometido darnos vida eterna en su nombre, Él lo cumplirá. ¿Qué más dice el texto? Y ella se quedó dormida a sus pies hasta antes del amanecer, y por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, se levantó antes de que una persona pudiera reconocer a otra, y ella le dijo, que nadie se entere de que bajé a ti a la era. Ruth, aunque no había tenido relaciones con Boaz, aunque se había mantenido casta y pura, no quería suscitar habladurías, el escándalo. No quería manchar ni su reputación ni la de Boaz. El libro de Apocalipsis dice que la iglesia debe ser presentada en el final de los tiempos ante Yeshua, limpia, pura, sin mancha ni arruga. Eso es lo que está diciendo aquí. El texto continúa diciendo, pero Boaz le dijo, extiende tu manto. Entonces ella lo extendió, y él midió 6 medidas de cebada, y las colocó sobre el manto. Luego ella las cargó y se marchó a la ciudad. Esta medida sería algo alrededor de entre 85 y 90 kilos. Algo impresionante.
Dice que ella llevó esta carga. Algunos han dicho, ¿cómo es posible que una mujer, Ruth era una mujer que trabajaba, y Ruth debía soportar esta carga que era una bendición a la vez? Yeshua dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, simbolizado en estas 6 medidas de cebada. Tome su cruz y sígame, porque en esa cruz, en la cruz de nuestro Salvador, hay vida. No en nuestras obras, no en nuestro esfuerzo, en la cruz bendita del Salvador. Luego ella las cargó y se marchó de la ciudad. Cuando llegó ante su suegra, ésta le preguntó, ¿quién eres, hija mía? Y ella le respondió, soy Ruth, y le relató todo lo que Boaz había hecho por ella, y que él le había dado 6 medidas de cebada, y le había dicho, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces su suegra le dijo, descansa, hija mía, hasta que veas el resultado, porque el hombre no descansará hasta que someta el asunto a juicio hoy. ¿Saben, hermanos? Yeshua, una vez que nos recibe por gracia, una vez que nosotros caemos ante sus pies, igual que Ruth, no nos deja ir con las manos vacías. Nos cubrió con toda clase de regalos, de bendiciones, dice San Pablo. Nos da vida eterna, santidad, justificación, redención. Nos abre el entendimiento para conocer su palabra. Hace que el hombre viejo muera y que nazca el hombre nuevo, el nuevo nacimiento. No nos deja ir con las manos vacías. Continúa el texto diciendo, descansa, hija mía, hasta que veas el resultado, porque el hombre no descansará hasta que someta el asunto a juicio hoy. Yeshua no ha descansado. Sigue orando, sigue intercediendo ante el Padre por nosotros, porque así como solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice San Pablo en su primera epístola a Timoteo. ¿Qué encontramos en el capítulo 4? Así que Boaz subió y se sentó a la entrada de la ciudad, y aquí que cuando pasaba el pariente redentor, del cual había hablado Boaz, él le dijo, ven a sentarte aquí. Y él le contestó, ¿qué quieres? Luego se sentó a su lado. Entonces Boaz escogió a 10 hombres de los ancianos de la ciudad, quienes se sentaron junto a él. Yeshua está frente a la Torá. Y Yeshua desea redimir a la iglesia, a su pueblo. Boaz quiere redimir a Ruth, pero primero va a hablar con este pariente cercano. Aunque para un proceso judicial de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la palabra del Altísimo, solamente se requieren 2 o 3 testigos, como dice la palabra, Boaz escogió a 10 hombres de los ancianos de la ciudad. ¿Por qué 10? Por una razón muy importante. Cuando iba a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra, empezó Abraham a interceder y si hay tantos justos, tantos sadik en hebreo, y si hay tantos, bajando hasta el número a 10. 10 fue el mínimo. Y prometió Yahweh que si hubiera 10 sadik, 10 justos, no la destruiría. A partir de ahí, el Altísimo designó que se requería un mínimo de 10 hombres, sadik, 10 justos, 10 varones, casados, adultos, para formar una sinagoga. Hoy diríamos en hebreo kehilá, una congregación, una iglesia. Por esa razón, no solo por las 12 tribus de Israel, por esa razón decidió llamar a 12 apóstoles. Sabía que uno, por sus profecías, sería hijo de perdición, Judas, y estaba destinado al infierno. Quedarían 11, lo mínimo, la kehilá. En realidad son 12 tribus de Israel, porque son la kehilá, la congregación, la iglesia, la asamblea de Dios. Esa es la razón. En el próximo video, amados hermanos, terminaremos el capítulo 4 del libro de Ruth y pasaremos después
a ver ya algunas profecías bíblicas sobre el regreso de nuestro divino Salvador Yeshua. En el próximo video empezaremos a ver sobre su regreso. No sobre cuándo, sino los signos que la palabra de Dios nos da. Recuerden, hermanos, que nosotros no debemos jugarle al adivino. La palabra del Altísimo prohíbe la adivinación. Pero la palabra del Altísimo nos ha dado claves, signos, para prepararnos a su llegada. Hermanos y hermanas, estamos llegando al final de esta predicación. Si esta predicación fue de utilidad para tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida cristiana, te invitamos a que no la dejes en el olvido. Únete a nuestro ministerio compartiendo estos videos, orando por la conversión de las almas. Nosotros estaremos orando por ti, por tu familia, por los tuyos, hoy y siempre. Predica, vive de forma kadosh, de forma santa, y más ahora que vemos que el final de los tiempos se aproxima. Nosotros estaremos orando por ti, por tu familia y por tus necesidades. Hermanos, les reitero una vez más, oren por las personas que están en la zona costera de México, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, porque este fenómeno meteorológico se prevé que va a llegar de gran impacto, porque es otro signo de las profecías bíblicas. Baruch Hashem, Yahweh. Que Yahweh los bendiga, hermanos. Hasta pronto.